serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Buenas a todos a Desvelando el Tesoro Hallado. Hoy nos encontramos ante un nuevo vídeo donde vamos a descubrir un interesante personaje de la Biblia. Bueno, vamos a ver más adelante en este vídeo que no va a ser muy correcto llamarlo personaje, pero bueno. Entonces, primero de todo, vamos a recordar un poco lo que vimos en el anterior vídeo. En el anterior vídeo vimos lo siguiente: un querubín que estaba delante del trono de Dios, que era perfecto, que se llamaba Lucifer, era muy sabio, muy hermoso, era prácticamente la perfección, prácticamente después de Dios, él, por así decirlo, en jerarquía de perfección, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó con este querubín? Que en su libertad, al estar delante del trono de Dios, llegó a codiciar y envidiar a Dios y a desear su trono, su posición, a querer pues mandar sobre los ángeles, ya que los ángeles son los mensajeros de Dios y ejecutan su voluntad. Lucifer comenzó a querer todo eso para él, comenzó actitudes muy comunes hoy en día. O sea, en Lucifer en él surgieron actitudes muy comunes hoy en día en cada uno de nosotros, como el egoísmo, el orgullo, soberbia. Ahora vamos a ver cómo surgió la mentira, pero también surgió en Lucifer también el rencor, el odio, el rechazo y todas estas características, o estas actitudes, mejor dicho, que predominan hoy en día. Bueno, una vez hecho esta introducción, una vez que Lucifer, ya yendo al grano en este vídeo, una vez que Lucifer comenzó a ya tener esos sentimientos contra Dios, a tener esos sentimientos malignos, por así decirlo, para tener el todo, él quería ganarse el favor de los ángeles. Hay que tener en cuenta que él está delante del trono de Dios y veía como constantemente Dios amaba a los ángeles y los ángeles le obedecían con mucho favor a Dios, o sea, por amor, obedecían por amor a Dios en su libertad los ángeles. Entonces Lucifer también tuvo envidia de eso, y seguramente, o sea, esto se supone, y Lucifer entonces quería también la confianza de los ángeles para él. O sea, quería él mandar sobre los ángeles también. Entonces, al final del vídeo anterior vimos que Lucifer consiguió liderar ángeles y se enfrentó a otros ángeles liderados por Miguel, que ya veremos quién es. Entonces, ¿qué pasó entonces? Pues vamos a ver ahora que otra actitud surgió en Lucifer, que también es muy común hoy en día, y también a dónde llegaría a esa actitud de Lucifer, pero bueno. Entonces vamos a ver un poco aquí en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, Jesús llega a hablar sobre Lucifer, que luego ya veremos cómo se le va a llamar. Aquí ya, entonces, esto ya es un spoiler, por así decirlo, pero a Lucifer, una vez que se consuma su rebelión contra Dios, se le va a llamar el diablo o Satanás o Satán, que significa adversario. Entonces, dice así, Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Aquí ya vemos que Lucifer, que luego pasó a ser Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. En él surgió la mentira, que muchos hoy en día parece que mienten casi como el agua que beben, casi. Pero la mentira en sí es mala.
la Biblia ya nos lo deja claro. Cada vez vamos a ir viendo, ya estamos viendo ahora, que hay una ley moral, por así decirlo, que es el carácter de Dios, que está basado en el amor y la verdad. Por lo tanto, el carácter que fue desarrollando Lucifer en oposición a esta ley de Dios fue el carácter de la mentira, el engaño, el orgullo, el egoísmo, todo este carácter. Y este carácter, vimos en el anterior vídeo que desarrollando este carácter, Lucifer violó la ley santa de Dios, o sea, violó la perfección del cielo, la santidad del cielo. Entonces vemos que que Lucifer, para obtener el apoyo de los ángeles, seguramente usó la mentira y el engaño. O sea, esto ya se supone, porque como él usó la mentira y el engaño para obtener el apoyo de los ángeles, que vimos en el versículo de Apocalipsis 12:7, Lucifer tuvo que decir mentiras sobre Dios para que los ángeles le obedecieran a él y no a Dios. Entonces, así de mentiras probablemente serían mentiras como la de que la ley de Dios de amor y verdad son restricciones, de que no permitía la libertad total de los ángeles y de que tenían que dejar eso para ser totalmente libres. Seguramente Lucifer dijo así mentiras a los ángeles para que le siguieran en su rebelión. Claramente, como vimos en Apocalipsis 12:7 al final del anterior vídeo, Lucifer llegó a convencer a muchos ángeles. ¿Y por qué llegó a convencer a muchos ángeles? Hay que tener en cuenta que el cielo se nos describe como un mar de vidrio y no todos los ángeles estaban constantemente delante de la presencia de Dios. Solo están los querubines, y como Lucifer estaba delante de la presencia de Dios, Lucifer era el que muchas veces también comunicaba, por así decirlo, a los ángeles, por así decirlo, las novedades y todo, o las ordenanzas o todo sobre Dios, por así decirlo. Entonces muchos ángeles cayeron engañados. Entonces tuvieron que elegir los ángeles entre el carácter de Dios, que la ley de amor de Dios, y entre el libertinaje de Lucifer. O sea, esto es el origen del libertinaje, que ya veremos a dónde llevaría, pero aquí ya nos dice que este libertinaje de Lucifer llevaría al homicidio, o sea, al asesinato. Ya veremos ya las funestas consecuencias de la rebelión de Lucifer a lo largo de los próximos meses y quizá incluso años, depende de cómo vayamos. Bueno, vamos a seguir ahora y vamos a ir para seguir viendo más qué pasó con Lucifer, con su rebelión en Apocalipsis 12:9. O sea, también eso es muy importante porque la mentira no viene de Dios y por eso tampoco nosotros deberíamos mentir. Entonces aumentó la desconfianza entre muchos ángeles y Dios, debido a que no todos los ángeles están delante de la presencia de Dios, o no podían estar delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a leer Apocalipsis 12:9 para ver cómo siguió esta guerra en el cielo, una guerra política, por así decirlo. Entonces dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en esta guerra en el cielo, en la cual Lucifer, por así decirlo, se enfrentó políticamente contra Miguel, que era el que lideraba ángeles. Aquí, porque del versículo 7 dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y aquí vemos que el dragón no es otro que la serpiente antigua, o sea, el diablo, o también llamado Satanás, o sea, es el adversario de Dios. Ya podéis un poco intuir quién es Miguel, pero vamos ya a dilucidar un poco quién es más adelante del vídeo. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer? Que una vez que llegó a liderar muchos ángeles, de hecho muchos ángeles fueron engañados, ya no podían estar en el cielo desarrollando todo ese carácter tan malo, o en el medio de su libertinaje. Entonces, como el cielo es un lugar santo, no quedó otra que tuvieran que ser expulsados. O sea, Dios tuvo que expulsarlos. Y así acabó la guerra en el cielo.
Aquí vemos también que se nos dice de Satanás de nuevo, que es el que engaña. Aquí dice engaña al mundo entero, ya veremos por qué. Y luego entonces sus ángeles fueron arrojados a la tierra. O sea, yo entiendo aquí que fueron arrojados, por así decirlo, al vacío, por así decirlo. O sea, se entiende como una caída, por así decirlo. O sea, no solo cayó Lucifer, sino que cayeron también sus ángeles, que pasaron a ser ángeles malos y que luego veremos más adelante que serían llamados demonios. Entonces fueron arrojados, Lucifer fue expulsado y muchos ángeles con él. O sea, y Lucifer pasó a ser Satanás, el adversario de Dios. Bueno, una vez que ya vimos esto, vamos a ir ahora a ver un poco quién es Miguel, para acabar el vídeo. Vamos a descubrir quién es Miguel. Entonces vamos a ir a Judas 9 para descubrir su posición. Y la verdad, para descubrir quién es Miguel, en el descubrimiento de quién es este misterioso personaje, nos ayuda a ver la unidad de la Biblia, ya que Miguel no aparece en un único libro de la Biblia, sino que aparece en libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces ahí refleja un poco la unidad de la Biblia y la sobrenaturalidad de la Biblia también. Entonces vamos a ver Judas 9. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces aquí es muy importante, aquí ya vemos un poco la posición que tiene Miguel, que es el de arcángel. O sea, arcángel significaría, por así decirlo, podría significar el más alto de los ángeles, o también podría significar, que esto es más coherente, no significa que Miguel sea un ángel, sino que sea el líder de los ángeles, el comandante de los ángeles. Por lo tanto, porque aquí ya se nos dice en el versículo de Apocalipsis 12:7 que leímos al final del anterior vídeo, vimos que Miguel lideraba ángeles. Entonces, aquí vemos que una vez que el diablo se rebeló, que fue expulsado, vamos a ver que esto vamos a ver en próximos vídeos, pero la Tierra, este planeta, se va a convertir, por así decirlo, el campo de batalla entre Miguel y Satanás. Entonces llega un momento que ya veremos más en detalle. El arcángel Miguel luchó con el diablo, por así decirlo, mano a mano quizá, o seguramente en diálogo, o por así decirlo espiritualmente, no sé, es algo así que no podemos determinar. Luchó con Satanás de nuevo, o seguramente así más políticamente, por el cuerpo de Moisés. Moisés había muerto y vemos aquí que no se atrevió a maldecir al diablo, sino que dijo que el Señor te reprenda. Por aquí se refiere a Dios, a que Dios reprenda al diablo. Vamos a ver otro versículo para seguir viendo un poco más, y vamos a ir ahora a Juan 17:1-3 para ver cuál fue el resultado de esta lucha. Juan 17:1-3. 1-3, entonces dice así: Juan 17 no, Mateo 17, me equivoqué, perdón. A ver, Mateo 17, 1-3. A ver qué dice aquí vamos a descubrir una revelación que también veremos más en profundidad. Dice así, aquí volvemos de nuevo a los evangelios. Dice así: 6 días después, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Entonces vemos aquí que Jesús llevó a unos pocos de sus discípulos al monte. Y en ese monte, Jesús, que era un ser humano en ese momento, se tomó su naturaleza divina y se mostró a sus discípulos como el ser divino que es.
Entonces vamos a descubrir ahora que la segunda persona divina, que es Cristo Jesús, sí que puede estar delante de la presencia humana, pero Dios Padre, que ese sí que no puede estar delante de la maldad, no puede estar delante de la humanidad debido a su santidad aún más profunda, por así decirlo, me imagino. Bueno, entonces se desapareció así en todo su esplendor, Jesús en todo su esplendor, por así decirlo, con su rostro brillando como el sol, sus vestidos blancos como la luz, dice así, y de repente aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ya veremos en un futuro quién es Elías y también veremos más en detalle quién es Moisés, pero increíblemente se le apareció Moisés hablando con él. Entonces el arcángel Miguel fue el que resucitó a Moisés. Eso fue el producto de la lucha contra el diablo, el resultado. Y el resultado fue que Moisés acabó resucitando y por lo tanto poder estar en el cielo con Dios y los ángeles. Entonces es muy importante porque este arcángel Miguel no puede ser otro que Dios mismo, porque veremos más adelante que solo Dios puede tener la capacidad de resucitar. Entonces es muy importante esto porque también Miguel no puede ser otro que Dios porque su nombre en hebreo es Micael, que significa quien como Dios, o sea, no puede ser otro que Dios. Pero vimos que hay tres personas divinas. El Padre, que es por así decirlo la presencia santísima, o sea, es como el arquitecto, por así decirlo. El Hijo, que es por así decirlo, el Verbo, o el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, de estas tres, ¿qué personas divinas, cuál puede ser? Miguel. Entonces vamos a descubrirlo ahora. Aunque bueno, también ya podéis intuirlo. Entonces vamos a leer ahora, para ya ir acabando, 1 Tesalonicenses 4:16. En esta epístola vamos a ver un poco para dilucidar quién es este arcángel Miguel. Entonces vamos a ver. Dice así: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. No vamos a analizar ahora este evento que se analiza aquí, pero sí que es importante analizar que el Señor, aquí que se refiere en las epístolas, el Señor es una referencia clara a Cristo, no puede ser otro que el arcángel Miguel. O sea, el arcángel Miguel es otro nombre de la segunda persona divina que tomaría el lugar del Hijo en la forma de Cristo, como conocemos a Cristo. Entonces, el arcángel Miguel sería en Cristo, por así decirlo, antes de su encarnación en forma humana. Entonces, esto es muy importante también. O sea, esto también es impresionante. Es la segunda persona divina que vimos que fue la que creó la tierra, fue también la que vino a esta tierra en la forma de Cristo, y también es la que se enfrenta al diablo mano a mano, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a ver otro versículo para acabar casi. A ver, que creo que ya me estoy alargando, pero bueno, está todo esto muy interesante. Entonces vamos a leer Mateo 25:31. Aquí hace referencia al mismo evento, pero esto es dicho por Cristo mismo. Muchas veces Cristo habla de él mismo en tercera persona, llamándose a sí mismo Hijo del Hombre, porque él tenía naturaleza humana y naturaleza divina a la vez, como acabamos de ver hace unos momentos. Entonces dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces vemos aquí que se nos hace una referencia a otro evento así profético, pero aquí vemos que el Hijo del Hombre lidera ángeles. O sea, vemos que este arcángel Miguel es el que lidera a los ángeles.
Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque vimos en el anterior vídeo de ángeles y querubines de hace ya 2 semanas que Dios es el que comandante de los ángeles, el que lidera a los ángeles, ya que los ángeles cumplen su voluntad. Por lo tanto, Lucifer quiso hacerse pasar por Dios también como comandante de todos los ángeles, no solo como soberano, por así decirlo. Entonces, el principal conflicto con Lucifer no fue Lucifer el conflicto político con Dios Padre, sino más bien con la segunda persona divina, o sea, con el Hijo, con el Arcángel Miguel. ¿Y por qué se le llama Arcángel? También tiene el sentido, en la palabra Arcángel, de principal enviado. Esto porque los ángeles significa mensajeros. Entonces se podría decir también como el principal mensajero, el gran mensajero, también se podría significar Arcángel. Pero ya vimos que es el comandante de todos los ángeles, pero también quiero haceros ver este aspecto porque va a ser importante al ser el Cristo, el Arcángel Miguel. Entonces vamos a leer Juan 1:1 para acabar el vídeo. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, leemos también el versículo 2 y 3. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para acabar, el Arcángel Miguel es el mismo Cristo Jesús. Es el que luchó mano a mano con el diablo para resucitar a Moisés. Y también es el que con quien el diablo tuvo una guerra política, un enfrentamiento político en el cual los ángeles eligieron a quién obedecer: a su príncipe, a su líder, el Arcángel Miguel, al que luego sería llamado Cristo Jesús, o a Lucifer, un querubín de gran posición, que se estaba rebelando contra Dios. Ciertamente aún no se habían visto los frutos de la rebelión de Lucifer, pero vimos antes que el fruto de toda su actitud de Lucifer llegaría hasta el homicidio, hasta el asesinato, ya veremos de quién. Entonces, estos versículos destacamos que el Arcángel Miguel, como principal enviado de Dios, no es otro que el Verbo, por así decirlo, el que actúa, el que ejecuta la voluntad de Dios Padre. Hay que tener en cuenta que el Dios Padre es como la mente pensante y el Hijo es como el Verbo, el que ejecuta el que obedece al Padre, por así decirlo. En esto lo podemos ver si nos fijamos en los evangelios, que muchas veces Jesús dice que obedece a su Padre y que su Padre fue el que le envió. Por lo tanto, Dios Padre fue la mente pensante detrás de la venida de Cristo a la tierra. Ya veremos el porqué de todo esto y todo el contexto, pero es muy importante también destacar que en Cristo ya fue el que creó todo el mundo, siendo el Arcángel Miguel, y que también Él fue el que creó todo el mundo y el que junto con el Padre y el Espíritu Santo creó todo lo que el universo. Es muy importante destacar esto para entender un poco más la divinidad, a Dios. Entonces, el Arcángel Miguel es el que ejecuta la voluntad del Padre, de Dios Padre. Por lo tanto, es normal que siendo, por así decirlo, el representante del Padre, por así decirlo, el que ejecuta su voluntad, sea el que dé la cara frente a la rebelión de Lucifer. Así es como se produjo una guerra en el cielo, una guerra política, que tuvo causas funestas para el universo, pero ya veremos un poco todo esto que derivaría en el conflicto entre el bien y el mal, que ya vemos aquí un poco que en realidad es el conflicto entre el Arcángel Miguel, o sea Dios, la segunda persona divina, y Lucifer, que pasa que ya en este momento de la historia, por así decirlo, no es otro que Satanás, el adversario. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con una nueva serie donde veremos a Dios como maestro. Adiós.